Feliz y shiny miércoles. Hola y bienvenida nuevamente a un nuevo episodio de Mentalidad Glow Up. Yo soy Clau Zamora y en este espacio vamos a hablar de amor propio, de mentalidad transformadora y de cómo ponerle un poco más de glow a nuestra vida. Hoy estoy súper contenta porque tengo una invitada súper especial. Especial para mí en el sentido de que es el tipo de persona que cuando entra a una habitación es como que se siente la energía que inunda la habitación. Es una persona que es arrasadora, tiene una energía increíble y solo con su presencia o con sus palabras, sus ideas, pues creo que puede, o sea, es el tipo de persona que motiva muchísimo a los demás a perseguir sus sueños. Así que sin hacer esta introducción súper eterna, bienvenida María Gabriela Medina. Muy buenas, me presento, yo soy María. Muchísimas gracias, Clau. Si quieres te puedes presentar tú misma, a qué te dedicas, de dónde eres, un poco de por A ver, estoy bastante emocionada favor. por venir, por prestarme de tu espacio, por esta invitación tan bonita que está el día de hoy. Yo soy maquilladora profesional, soy venezolana, tengo 29 años y tengo 9 años ya viviendo en España. La verdad ha sido un proceso que me ha transformado desde que emprendí y literalmente mentalidad glow up porque es la mentalidad que he tenido durante estos 2 años de emprendimiento que considero que hay que tener cuando tú pues comienzas a dar tu negocio, Ujú. por así decirlo. Entonces nada, yo estoy bastante feliz, espero que pues hoy sea ameno, que sea muy chévere y que hablemos y me preguntes cosas y nos pongamos al día. Bueno, tengo muchas preguntas. Ajá. Cuando estábamos hablando por WhatsApp te dije que yo creo que esta conversación 45 minutos no va a durar, pero vamos a intentar ser lo más, o sea, sintetizar lo más posible, pero creo que va a ser difícil porque tengo muchísimas preguntas. María me pasó, o sea, yo le hice como algunas preguntas, ¿no? Genéricas un poco para conocerla más porque, o sea, la conozco porque había trabajado anteriormente con ella, fui su clienta, me dio asesoría de imagen, fantástico, lo súper recomiendo. Pero claro, para la entrevista necesitaba como conocer un poquito más su historia y su historia es increíble, o sea, creo que es una historia súper inspiradora de muchísimos cambios, de muchísimos desafíos y como mismo decía ella, de un cambio de mentalidad y de un crecimiento impresionante que la han traído hasta donde está hoy y que estoy segura que la impulsarán muchísimo. Así que tiene de verdad que muchísimas preguntas porque tu historia es increíble. Sí, entonces vamos a empezar por la base. O sea, tú viniste desde Venezuela. ¿En Venezuela qué te dedicabas? O sea, antes de empezar este nuevo capítulo de tu vida, que es emigrar. Ok, a ver, en Venezuela estaba trabajando, estudiaba en la Universidad de Los Naranjos, en la Nueva Esparta, en Caracas, y estudiaba Administración de Empresas Turísticas por 4 años, que duró la carrera, y las prácticas, al fin y al cabo, tenía 19, 20 años, y entonces, pues nada, estás en casa, vives con tus padres, y yo era un poco freelance con el negocio de mi mamá. Posterior a eso, cuando ya yo estoy en la última carrera, las 2 últimas carreras que ya tienes que hacer las prácticas, pues estaba en el Hotel Meliá Caracas, en el front, pues haciendo gestiones administrativas, como todo. Ahí estuve hasta que me vine. Que yo me vine con 20 años, o sea, 21. Me gradué y me vine, Súper jovencita. tal cual. Me Madre gradué mía. y me vine. Y eso era lo que hacía en Venezuela. Sin embargo, en Venezuela yo tenía una fuerte atracción por el tema del maquillaje. Ujú. Entonces, mi mamá, estábamos en una feria y vendían, en Venezuela, vendían muchos productos como de réplica. Sí. Te ponían MAC y te ponían la bolsita y era una cosa súper cute. Y bueno, pues uno era muy novata y pues Sí. sí, era para ti era lo máximo. Yo con ese polvo pasé por un proceso de acné demasiado fuerte, demasiado heavy. Y después de ese proceso de acné, yo dije, wow, ¿cómo yo cubro esto? ¿Qué hago? Me aferré muchísimo al maquillaje por cubrirlo. En ese entonces tenía 16, 15 años. Y pues hice mi primer curso de maquillaje profesional. Era una chica que se llamaba Mari, algo así, lo recuerdo. Ujú. Y lo recuerdo con mucho cariño porque fue bastante sustancioso Sí. lo que es el curso, sí. Y dije, wow. Sin embargo, como toda niña, pues lo dejé. Me fui comprando cositas, lo dejé. Volví a hacer otro antes de venirme. Y ahí dije, esto es. O sea, sí, esto es. Ujú. Porque era como la indecisión de que sí y no. Y entonces yo ya, después de eso, pues cuando me vengo, ya que migro, pues ya la historia ha cambiado completamente. Pero cuando llegaste, ¿tenías en mente trabajar con todo el tema de maquillaje o era más bien como un hobby, algo que te gustaba mucho, pero que no sabías si ibas a trabajar en eso?
¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando no te tomas en serio las cosas, es decir, y no crees en ti misma, yo decía, eso no me va a dar a mí, eso no me va a dar a mí. Voy a estar maquillando y yo voy a estar migrando y el dinero como y voy a empezar y como y necesito algo. Entonces, claro, hay muchas cosas en juego. El primero, migrante, sola, inexperta y pues con poco camino de trabajo, porque pues lo único que hubiera hecho hoy Las y prácticas. era muy inexperta, wow. Y yo llegué a Barcelona y justo ya cuando yo llego allí, que yo pues cuando ya voy desarrollando mi vida acá, yo digo, pero es que, wow, esto no me va a dar a mí, así que yo voy a dejar esto a un lado. Claro. Y lo dejé a un lado, literal. Para que veas como las cosas que nos van pasando en la vida. O sea, yo creo mucho en el destino. O sea, independientemente de otras cosas que puedan existir, yo creo mucho en el destino. Pero para que veas que la vida siempre te lleva por caminos que no siempre son los más cómodos, pero que te llevan justo hasta el lugar donde tú tienes que estar. Literal. O sea, tú empezaste con el maquillaje por un tema de acné, por tema de complejo, porque no te sentías bien con ti misma. Y mira dónde estás. Y ya después, Y además llegaste sin pensar que te ibas a dedicar a eso, porque es como los artistas que a veces dicen, no, el arte no te va a dar de comer. Lo mismo pasa con el maquillaje, lo mismo me pasó tal cual. no pasa eso, pero lo pensaste y mira dónde estás hoy. Sí, O sea, literal. esto de que dicen de que, ¿cómo es la frase? De que los caminos de Dios son misteriosos, pues los caminos del destino son muy, muy Son misteriosos. muy misteriosos. Es una cosa que me dio un vuelco a la vida impresionante, porque incluso cuando yo llegué, pues yo solo quería como, o sea, yo estaba puesta para trabajar. Mm, No sabía en qué, ni para qué, ni por qué. En realidad ni siquiera sabía por qué me había ido. O sea, era como un acto más bien de resguardar obviamente por el tema de mi país, que no es un secreto para nadie, mi propia estabilidad y mi propia seguridad, pero realmente más allá de eso, yo estaba como en el aire, o sea, yo tengo un título, mi mamá sí me insistía, oye, vamos a homologar el título, y yo, ¿para qué? Pero eso no lo piden, aquí es otra vida. Mira, por no escuchar también a las mamás que son muy sabias. Mi mamá, cuando veas esto, seguramente va a decir, yo te lo dije. Y wow, llegué obviamente a Barcelona y a convivir con unas personas que yo no había visto porque era una familia externa de mi papá español acá. Y wow, vivir con gente que no conocía y entonces también es mi familia, todo nuevo, bastante bien. Y nada, me metí pues como a todo obviamente en el tema de la hostelería. o sea, ¿a qué te dedicabas cuando llegaste? O sea, ¿qué cambios importantes notaste en tu estilo de vida anterior con, cuando emigraste y empezaste a trabajar acá? ¿Cómo te Lo primero que yo sentí realmente cuando yo migré fue que yo dije, wow, aquí estoy a salvo. O sea, puedo andar en la noche con mi móvil, porque eso realmente se cuenta, o sea, tú que también eres cubana y es lo mismo, pasamos por exactamente lo mismo. Tú dices, puedo andar por la ciudad tranquilamente con mi móvil. Eso fue el primer cambio. El segundo cambio que noté fue la vestimenta. Uno viene, A mí también me choca. uno viene, o sea, venezolalizado, pues, con tus trapitos, como dicen allá, trapú. Y yo digo, yo me le quedaba viendo yo decía, o sea, yo no me, pero no, es raro, tú me entiendes. Sí, total. No sé cómo explicar. O sea, es que de la forma en que lo viví yo. O sea, en América Latina nosotros, las mujeres y los hombres de manera general, somos muy presumidos, pero como que tenemos bastante estandarizados los estilos. Y cualquier cosa que se salga de esos estándares, pues como que puede ser raro. Y entonces llegas aquí y aquí la gente está tan a su rollo, aquí cada quien se pone lo que quiera, lo que siente. Y claro, como están tan cómodos con la ropa que están llevando, Literal. la llevan con Literal. estilo y la llevan bien, Y súper, o sea, como con personalidad. así se pongan unas chanclas o cholas y un vestido y se ponen gafas, sus llaves del coche y voy al Sirier. O sea, literal, es como un cambio brutal que, de hecho, el otro día una compi del curro me dijo que ver a la gente como se viste aquí cambió muchísimo la imagen que ella tenía de sí misma y de su autoestima. Estamos haciendo un paréntesis aquí de la moda, que no tiene nada que ver con la entrevista, Pero aquí estamos unidas muchas cosas, pero es real. sí, total. Yo dije, a ver, yo siempre me había pues bastante interesado por el tema de la moda, el tema de la ropa y la verdad que cuando llegas y ves mundo como que ves y tú dices, wow, esto es otra cosa. Europa. Un amigo mío, mi amado Diego, que es uno de mis mejores amigos,
le conté la situación y me dice, yo tengo un amigo allá y mira, y me dice, pues hoy mismo vas a comenzar a trabajar con ellos. La verdad, fue una experiencia muy linda porque eran camareras, pero de boda. O sea, de catering de boda y pues eso es un hype, es otro nivel, es otra movida, ¿no? Y obviamente se paga mucho mejor. Me Sí. pagaban 20 euros la hora. Joder, te pago. Me pagaban 20 euros la hora y yo me acuerdo que trabajé esa noche 12 horas. Cuando a mí me dieron ese dinero en la mano, yo dije, o sea, pues te lo dan en efectivo. Yo me quedé así. Al día siguiente, me fui a Bershka, me fui para Zara. Vamos, compré compulsiva, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Y me compré un iPhone por Marketplace de Facebook. Ay, madre, todos sus sueños se repiten en un día cumplidos. Y me senté en la plaza ahora mismo no le recuerdo, pero está ahí en todo el barrio gótico, me parece. Es una plaza que me senté en esa plaza, me comí un helado de McDonald's, me acuerdo yo, y dije, es que el mejor día de mi vida. Ese es el sueño europeo, el sueño español convertido en realidad todo en un día. Y yo, mamá, te extraño, sí, pero estoy aquí ahorita en el mejor momento de mi vida. Qué fuerte. Sí. Oye, pero o sea, qué bien que a pesar de todas las cosas que vinieron después, tu primera experiencia Fue bien, fue increíble. fue Fue increíble. como la que te marcó esto es real. Real. Este cambio es real. Sí, la mentalidad en el momento ya empiezas a evolucionar muchísimo, Claro. o sea, empiezas a estar más despierto porque siento que a veces estamos como muy dormidos, o sea, Como ensimismados. como ensimismados, el entorno y todo lo mismo, y ya cuando existe algo, es un cambio muy chulo, la verdad. Lo único es que obviamente, pues, a mí particularmente, pues, por varias, no hice match con la ciudad y pues decidí irme y viví en Canarias. Y Canarias se robó mi corazón. De verdad. Cuando yo empiezo a vivir en Tenerife, eso que hice nuevos amigos, yo dije, ya, ok, esto es otra cosa. Ya aquí estamos empezando a vivir, o sea, vas como en cierta parte buscando de dónde agarrarte para entender el motivo por el cual migraste, porque Claro. pues era lo que yo quería entender Ujú. y decidí, ok, ya por eso. Y viví toda esa etapa y en Tenerife fue increíble, fue una de las mejores etapas de mi vida, Sí. de mi vida, de mi vida. Creo que también fue como el momento en que te independizaste, pero sin sufrir. O sea, el momento en el que te sentías libre, digamos. Total, Y o sea, pudiste ser tú, quizás te autodescubriste. me autodescubrí completamente, viví sola, vivir todas esas etapas fueron parte de mi crecimiento, o sea, de la evolución Que literalmente creciste. real. Yo no Ese soy, proceso. yo la veo y yo veo a María y yo digo, o sea, nos damos la mano, pero no somos nada, sí, no, yo me despojé de muchas cosas, de muchas conductas y de muchas que que yo sentía que debía explotar, porque somos a lo mejor la mayoría diamante en bruto, que no terminamos de explotar nuestro potencial ni de, pues, determinar qué es lo que somos, pero fue demasiado bonito. Lo único es que obviamente me tuve que devolver a Madrid por poco trabajo. Sin embargo, yo estaba en una tienda de teléfono de Laika Móvil en el aeropuerto sur. Ya. Me acuerdo que fue muy gracioso porque yo conseguí ese trabajo por mi prima, pero ella ya trabajaba allí y estaban buscando a una persona que hablara inglés. Pero yo le digo, no, no, yo no hablo inglés. Y bueno, ya se empezó a buscar a la persona, empezaron a buscar a la persona, pero yo iba todos los días con Carolina, que es mi prima, para escucharla hablar inglés y para estar con ella, porque como no tenía trabajo y estaba en la onda de la búsqueda, yo digo, bueno, por aquí mismo, entre unos currículos. Y un buen día, pasado como 30 días, llega la jefa de lo que es la tienda y le dice, bueno, ¿qué ha pasado? Y a mí ayer me llegó una llamada y es de una de las que había entregado los currículos. Y cuando ya hablo, me dice, ¿te puedo hacer unas preguntas en inglés? Y yo, sí, vale, ok. Hice la entrevista en inglés y justamente la jefa de la tienda dijo, no, no, que no hablo inglés. Y yo, pues yo tampoco sabía. Fíjate tú también, Y fue. era muy miedosa para todo, Dios mío santo. Un solo miedo para todo. Y esos miedos ya los fui dejando atrás. Siempre era como la propia situación que me empujaba que me veía entre la espada y la pared y no podía decir que no, porque literalmente la jefa
de ese momento me dijo, pero que no hablabas inglés. Y yo me quedé, yo cómo te explico que yo tampoco sabía que yo hablaba inglés. O sea, me defiende y dice, pues contratada. En ese momento ya tenía trabajo, o sea, fue como una llamada para yo soltarme y que ella me haya escuchado, o sea, también que ella me haya escuchado, me prestó atención y ya entonces tenía trabajo. En ese mismo, al día siguiente comencé. Y yo dije, Tú no sabías hablar inglés. y yo no sabía. Ah, bien, tú no sabías que sabías. Yo no sabía que sabía. Sí, es verdad Ay, que que sí. gracias a ella me pulí muchísimo porque Sí. tiene muy buen léxico y muy buena dicción en temas de lo que es el inglés. Y en esos 30 días me puse muy seria, muy, 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 muy seria. Y wow, en Venezuela y pues yo creo que en casi cualquier parte del mundo que estás estudiando, tú ves inglés desde que naces. Claro. En la universidad también lo vi, Sí. entonces tampoco era que simplemente era de ir desarrollándolo un poco y soltarla, pues, como quien dice la lengua. Increíble. Y nada, pero por eso te digo que va de lo mismo. Fui forzada a esa situación, no porque yo la propiciaba o la buscaba, sino que era como que me empujaban y yo, ya va, no, dale. Madre mía. Increíble. O sea, al final explotaste un potencial que tú no sabías que tenías. Totalmente. O sea, es que yo, de hecho, en las redes hay veces que lo pongo y creo que lo he dicho en algún episodio del podcast. Y no, o sea, no me lo inventé yo, lo escuché en algún lugar, lo que ahora no me acuerdo de dónde. Y es que todos nacemos con el 100% del potencial. Literal. En función de las decisiones que tomemos y de las situaciones que se nos presenten, pues vamos utilizando pedacitos de ese potencial. Totalmente. Pero tenemos un 100% de potencial y muchas veces no llegamos a utilizar ni el 50%. Que no lo llegamos a explotar. Y eso pasa muchísimo. Eso pasa muchísimo. Eso me pasaba realmente. Yo decía, mi mamá, pero si eres preparada, pero si tú lo sabes, pero es que nadie te lo tienes que decir. O sea, literalmente lo tienes que saber tú. Tienes que internalizarlo tú y tienes que darte cuenta de lo que puedes dar, de lo que puedes mejorar o de lo que tú realmente quieras ser. Entonces, eso fue lo que a mí, yo en ese momento no manejaba nada de eso, nada. O sea, estas herramientas, muy pocas. Mi madre es muy sabia y siempre me ha hablado desde el entendimiento, del raciocinio y a ser una mujer pensante y ser muy echada para adelante, como decimos en Venezuela, pero pues no lo tenía asumido como tal, vivía, realmente era muy inmadura, Sí. era muy inmadura. A ver, yo creo que, esa, en tu caso puede que lo veas como inmadurez, pero no siempre es inmadurez. O sea, hay veces que es miedo. Exacto. Porque, a ver, que tú a los 20 años no tengas las herramientas que tienes ahora, normal. Normal. Porque tienes 20 años y no has vivido nada. Exacto. Pero sin embargo, o sea, hay personas que tienen 30 años, 31 años, 35, 40. Y, o sea, los catalogamos a veces por las actitudes que tienen o por la mentalidad que tienen, los catalogamos como inmaduros. Pero muchas veces ya no es un tema de inmadurez. Hay veces que es miedo, hay veces que son inseguridades, Sí. hay veces que el mismo, o sea, que te dejas tragar en el mismo contexto, Ok. por el mismo contexto, perdón, y no avanzas o no quieres avanzar o te da miedo avanzar o no ves el camino para avanzar por el contexto. O sea, hay tantas circunstancias Sí. que limitan ese potencial y no siempre es inmadurez, lo catalogamos como eso, pero, o sea, es un universo de todas las circunstancias que pueden ser. Demasiadas circunstancias y cuando ya tú te sientes que realmente el destino te está diciendo, wow, por favor, necesito que tomes conciencia de esto y tú no lo tomas, vas a volver a como darte tu golpe, vas a chocar, vas a chocar, vas a chocar hasta que llega un momento donde te dice, ya o seguimos, Exacto. ya o seguimos. Y igual lo mismo, si por ejemplo yo estaba en ese trabajo, como te comenté, lo dejé porque era viernes, sábado y domingo, alquilé un piso sola, aquí hay algo muy curioso y muy puntual que lo acabo de recordar, me en Wallapop puse un anuncio, soy maquilladora en Tenerife y puse 3 fotos, ¿En serio? así, así es. Oh my. Soy maquilladora, algo así puse. Y por 1000 anuncios y Wallapop. ¿Por qué? Yo no sé. En ese momento Instagram no estaba en su máximo potencial para buscar clientas. La verdad, mira, recuerdo muy poco. Tengo recuerdos muy vagos sobre cómo era en ese momento Instagram, pero yo sí sé que era netamente una red social. Era el iconito este que era así, era un chiste. Instagram era otra cosa. Y bueno, 1000 anuncios, yo lo veía como, bueno, aquí la gente, incluso busco trabajo, busco esto. Yo dije, pues yo voy a poner este anuncio a ver si alguien se quiere maquillar.
Recuerdo que yo vivía en San Isidro, que es el sur de la isla de Tenerife, y un buen día un padre me escribe, oye, tengo mis 3 hijas que quieren un curso de maquillaje. Y yo, bueno, yo tengo una casa, yo vivía sola, tengo 2 polvos, 2 rímel y 2 lápices. Hice el curso a las 3 niñas. Mira, si tú ahora mismo me preguntas cómo yo hice ese curso, yo no tengo palabras para responderte a ti cómo yo hice eso. Era muy gracioso, pero wow, le puse el alma, me acuerdo yo. Y acto seguido, en una peluquería donde me fui a hacer un tratamiento, todas esas chicas entonces eran mis clientes de maquillaje. Iban a casa a maquillaje de Halloween, maquillaje para boda, maquillaje para una invitada, y las empecé a maquillar. Yo decía, bien, pero no me lo tomaba en serio por lo mismo. Era un hobby que de vez en cuando te daba dinero. No me ponía seria. No buscaba, no lo veía. Y de verdad que cuando tú no estás puesta, ni tú tienes la capacidad de decir, esto va a ser así, no va a ser. Claro, no se Literalmente materializa, no no sucede. se va a materializar porque no está en tu cerebro. Y literalmente, si lo crees, lo vas a crear. Pero si tú no lo crees, no lo vas a crear. Y la oportunidad te pasa en la cara. Exacto. Tantas oportunidades que yo ahora mismo recuerdo que dejé pasar primero por el miedo, porque nunca me sentía preparada, nunca estamos preparados. Y por la capacidad de, wow, yo no tengo los mejores productos, yo no tengo las mejores herramientas. ¿Sabes cuál era mi maletín de maquillaje? El maletín este que era donde guardaban las herramientas, pero que era una cajita. Sí, de las que se abren así. Ese era mi maletín. Y así yo iba a tener las clínicas. Pero a medida que creces, como que vas pensando más tonterías, porque pues mientras somos jóvenes somos más temerarios, nos lanzamos, no vemos el peligro, decimos sí a todo. Cuando vamos creciendo vemos unas personas mayores, Exacto. una gente que va a cumplir casi 30. Exacto. Ajá. Y yo digo, no es así que, no. Entonces, yo digo, es impresionante cómo eso me tenía que pasar para yo poder entender lo que me está pasando ahora. Porque cuando después de muchas cosas que probablemente te iré desarrollando, yo me hice la pregunta hasta un momento, yo dije, ¿tú estás preparada para recibirlo? Porque muchos no estamos preparados para recibirlo y constantemente estamos, si quiero, pero tienes una corazonadita de que tú dices, lo voy a dejar aquí, espérame. Pero realmente no, o sea, no sabemos si estás preparado o no. Y yo no estaba preparada. Es más, no, me moría de miedo. No. Y si sale mal, pues que más mal salió. Es que no que se es acaba así. el mundo porque salga mal algo. Pero tú sientes que sí. O sea, en ese momento, tú sientes que realmente si sale mal, se acabó para ti todo. Pero yo creo que tiene que ver mucho también con las creencias limitantes que tenemos y los miedos tontos, entre comillas, que tenemos. Y mi esposo y yo, sí, o sea, siempre decimos que lo mismo que estabas diciendo tú, que hasta que tú no te conviertes en la persona que está preparada para vivir algo en específico, no te va a pasar y no te va a llegar. No te va a llegar. Entonces, si tú no trabajas, a ver, es verdad que no siempre tenemos las herramientas para trabajar nuestra mentalidad, o no tenemos la capacidad o la mente abierta para hacerlo. Exacto. Pero si tú no, o sea, tú no entiendes qué es lo que quieres en la vida, no eres capaz de ver todas las oportunidades que se están poniendo delante o no crees que esas oportunidades que se están poniendo delante te las mereces porque tus creencias limitantes te hacen pensar que no, Te hacen pensar que porque no. yo no soy buena en esto o todo el mundo se va a reír de mí, pues no vas a avanzar, nunca te vas a convertir en la persona que está destinada a recibir eso que está en tu camino. Totalmente. Pero la vida, o sea, el destino son muchos caminos diferentes y o sea, tú vas tomando caminos en función de las decisiones que vas tomando. Literalmente. Entonces, eso que tú quizás ahora mismo ni siquiera, o sea, ni siquiera lo materializas en tu cabeza como le pasó a María, que hoy es maquilladora, pero en un momento ni siquiera Nada. iba a trabajar como eso, pero ese destino grande que está guardado para ti está ahí, está en el camino. Está en el camino. Pero es que tú tienes que ser capaz de dejar la tontería, De dejar sí, exacto, de dejar los miedos irracionales, porque la mayoría son irracionales, miedos súper tontos, de que si se van a reír de mí, que se va a que me pensar. voy a sentir mal, que no ¿Qué se va a acabar el importa? mundo, exacto.
somos en la vida de las personas un simplemente comentario. Exacto. Ay, aquella fulana no lo hizo. Sí, bueno, pasa de ti. Next. Continúa mi vida. Porque nosotros, tú también lo hablas desde tu perspectiva y cómo en algún momento puedes opinar sobre algo y sabes que eso es algo secundario. O sea, tú eres un Claro. personaje más en la vida de otra persona. Tú Exacto. no eres el protagonista para nada Exacto, tú eres del personaje chisme, de tu vida. de tu propia vida. Y si tú no tomas las decisiones y si no abres tu mente y o sea, te sientes capaz de recibir y de hacer y de tomar decisiones y de elegir, Totalmente. entonces no vas a llegar a ese gran destino que sí está ahí, porque está ahí. Total. Lo que tiene que llegar hasta él, si no caminas no vas a llegar al destino. Y no, claro, y es que caminando te encuentras demasiados tropiezos. Nosotros, para poder llegar a nosotros, nos pasó esto, lo conté en alguna oportunidad. Nosotros tuvimos, cuando llegamos a España, lo vendimos pues todo en Venezuela y teníamos una buena parte de cantidad de dinero y decidimos montar un bar y el bar lo perdimos. Más que perder el bar, se puede decir que se perdió la casa de Venezuela, el dinero invertido, los años de trabajo de papá, nuestros sueños de construir algo en familia, de poder trabajar juntos. Mi papá cayó en depresión, hizo hasta una carta de suicidio, perdón, y decía, lamento mucho, pero el dolor me traspasa, el dolor me supera, no voy a poder seguir siendo el papá de como la cabeza de familia porque no tengo manera de responder por ustedes y ahora no tienen tu trabajo tampoco porque tú lo dejaste para trabajar con nosotros. Milagros no tiene trabajo porque pues por lo mismo. Wow. Fue y me es algo bastante un punto importante de tocar porque cuando eso también te ayuda a crecer. Cuando tú estás evolucionando y todo es bonito y wow, y vamos a abrir y yo te aperturo, pero cuando esto se empezó a ir a pique o necesitábamos de alguien, no estuvo nadie y debemos ser ya maduros y conscientes luego de que te pasa una situación así para tú tener claro con quién tú compartes tus metas, con quién tú compartes tus momentos, con quién tú decides que esa persona merece estar en tu vida, porque nos quedamos literalmente solos. Mi mamá, mi papá, mi sobrino de 9 años que había llegado de Colombia, que se vino en un vuelo solo, y yo. Y había muchísimas personas trabajando, familias de montones de años viviendo con nosotros y nunca estuvieron. Se buscaron otros trabajos y realmente todo pasó muy rápido, muy efímero. Entre que abrimos, entre que no vendíamos, las horas se pasaban demasiado lentas, porque claro, wow, no hay nadie, la cocina se enfría, tenemos comida sin vender, fue un proceso muy duro. Perdimos cantidad de dinero y más que todo, endeudados. Pero un nivel de endeudamiento porque pedimos un crédito para hacer la reforma del local. Error número 1. O sea, yo te puedo aquí hablar, yo te sé qué no debes hacer dentro de un local, qué no tienes que hacer cuando vas a comprar un local, qué tienes que darte cuenta, cómo lo debes hacer, el estudio del mercado, en fin, que eso no sabía que me iba a servir para mi negocio actual. Y aunque son ramas diferentes, porque esta es la hostelería y esto es la belleza, al fin y al cabo va a ser un emprendimiento y es un negocio que tiene las mismas bases. ¿Cómo lo vas a montar? ¿Qué es lo que vas a montar? ¿Quiénes van a estar? ¿Cómo van a estar? Tienes que estar muy, muy mentalizado. Y de todo esto, tienes que tener la mente lo más clara posible, porque tú estás envuelta en una situación como de estrés y te tienes que mantener tu salud mental en óptimas condiciones, porque la situación depende solo de ti. Exacto. Solo de ti, pero no estamos en la capacidad. Yo me acuerdo que yo ni siquiera fui un psicólogo ni nada. Yo me puse como en automático. Eso es una cualidad que cuando estoy en un momento muy crítico me pongo en automático. No pienso, ay, ahora, no. No, 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 no. Soluciones, vamos a resolver. Vamos a resolver, después me tomo una botella de vino, lloro, se me pasa y ya continúo con la vida. Por el momento tengo que resolver la situación. ¿Qué vamos a hacer? Nada, salí a trabajar. Salí a trabajar y trabajé en Goico Grill. Vivía en Ocaña, trabajaba en Madrid, salía a la 1 de la mañana e iba para Toledo a las 12 de la noche. Llegaba a Aranjuez, pagaba un taxi todas las noches, 15 euros por mi casa y llegaba a las 3 de la mañana. Y a las 10 de la mañana estaba en pie otra vez para trabajar. Soluciones.
resolví. Estábamos saliendo de pandemia, era todo caótico, cerramos por pandemia. Era todo caótico. Escúchame, que Cáritas nos daba comida. Es más, a mí no me gustan los garbanzos porque comimos tanto garbanzo Que ya hoy es como un que flan. lo saturé. ¿Y tú sabes cuál es la parte más cumbre y más difícil de esto? Que nosotros veníamos de una clase alta en Venezuela. Pero eso también te da a entender a ti que la vida es una montaña rusa. Total. Tú ahorita estás aquí, lo más alto, literal, y tú te crees el dueño del mundo, estás errado. No, ahí es cuando más humildad debes tener Total. y más agradecimiento debes tener, pero hasta que no pasa eso, somos muy egocéntricos. Sí. Y estamos constantemente en vociferar, en alarmar, en, oye, mira, esto es lo que... Y no te estás dando cuenta que el proceso que tú estás viviendo es, wow, es de gratitud. Para llegar a ese punto tienes que pasar mucha M, punto suspensivo. Entonces, porque wow, eso no tiene otra descripción. Cuando nosotros nos topamos con que es un solo plato de comida, con que alguien nos va a dar comida, o sea, fue muy duro. Y mi papá tenía en ese entonces 55 años. Te estoy hablando de que toda su vida vivió así y para las personas mayores, o sea, a cierta edad, es muy complicado. Oye, es muy complicado porque ellos ya dan por hecho de que ya tienen una vejez lista, básicamente. Entonces, retomar y volver a agarrar fuerzas para continuar es de valientes. Yo a mis viejos los considero valientes, pero al mil. Y como ellos, muchos. Porque esa edad, yo me lo pienso. Total. Yo, si fuese ellos, yo me lo pienso. Entonces, eso, volver y pasar todas esas situaciones fueron muy, muy heavy. Y a todas estas, yo ese el maquillaje de lado. Sí, En claro. pandemia, Tu mente estaba muy ocupada con otras cosas. yo estaba muy ocupada. Yo decía, yo tengo que resolver ahora mismo, literalmente resolver ahora mismo es un trabajo que me vaya a pagar el 30 de mes o el 1 de mes, ya. O sea, ya. Porque no, literalmente teníamos que salió un sorteo y nos pagaron la casa. Porque no teníamos para pagar el alquiler. Ah, no, y es que encima de todo, que cerramos el bar, nos estafaron. Me hackearon, mi papá hizo un curso por internet, pagó con la tarjeta, los 2 días, le terminaron de jalar lo que le quedaba en la cuenta. Oh my God. Qué fuerte. Casi nos morimos. No. Y bueno, tu papá casi Sí, a punto. Pero para que veas o sea, el gran poder que tiene la mente nuestra. O sea, tu padre dijo ya, es que ya es hasta aquí. No lo soporta más. Le dije, no, 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 tienes que estar preparado para esto y para más. Claro. Por algún motivo lo es. No desfallezcas. No desfallezcas. Cuando la cosa se pone bastante turbia, hay que pensar que más turbio de ahí no va a poder estar, más oscuro de ahí no va a poder estar. Lo que queda de ahí es que salga el sol. Claro. Es lo único que a mí me mantiene como en pie, porque al final hay que buscar un motivo, una razón por lo que tú digas, yo cómo salgo de esta situación. Entonces, yo siempre pienso, de esta situación, ya está lo más oscura posible, no puede estar más oscura, ya de aquí para arriba. Y es lo que yo agarro un poco de aire. Pero literalmente fueron críticos, o sea, días críticos, y a todas estas yo, en pandemia, ¿qué más iba a hacer? Creé muchísimo contenido, me asocié con muchas personas, pero por hobby. Hacía TikTok, hacía Instagram, iba y lo dejaba, pero en lo que me decían, oye, maquíllame, me moría de miedo. En serio. Acercarme a una persona, A pesar maquillarla. que ya lo habías hecho en el pasado. Ya lo había hecho, te digo. Te habían pagado por eso. Y mientras más mayor me hacía, más tonta parecía que me hacía. Es que O te sea, da más miedo. me daba más miedo y maquíllame. No. Sí, no, increíble. Qué fuerte. Sí. Pero o sea, vuelvo al mismo tema. La cabeza, o sea, la mente es lo más poderoso que tenemos. Y es verdad que a veces por o sea, esas situaciones tan críticas que se te ponen delante y que a veces uno siente que no la puede controlar, no. Se te nubla la cabeza con pensamientos, la verdad, es súper fuertes, pero ese es el momento en el que hay que hacer como María y decir, espera, Voy a hacer un clic. tengo ahora mismo demasiadas emociones en mi cabeza y ninguna decisión que tome va a ser buena. Así que vamos a parar y qué es lo más
rápido y lo más efectivo que se pueda hacer. Y lo más sensato. Pero Claro. más sensato sin ponerte a pensar en tus emociones ni nada. Tus emociones ahora mismo no importan. En las situaciones críticas, Necesitamos resolver. necesitamos resolver. Agarra un pañito y ciérratelas. O sea, es que es increíble la mentalidad y cómo puede ser diferentes en personas diferentes. Porque Sí. a tu padre fue a un extremo y tú fuiste al otro. Sí, yo me fui al otro, junto con mi mamá. Mi mamá se quedó en el medio, como que tirando un poquito de la cuerda de este lado y luego de este lado. Y ahí iba. Obviamente ella siempre nos daba mucha estabilidad, porque Claro. nosotros nos fuimos a los extremos y ella se quedó un poco como siempre con la mentalidad, esto lo aprendí mucho de ella, es no te pares en el momento a pensar qué me siento, cómo me siento, porque vas a entrar en un hueco. Exacto. El mismo pensamiento y la misma situación se van a mezclar y va a crear de ti, eso me lo dijo muchísimas veces, muchísimas, resuelve. Cuando tú ves la situación resuelta, ya lloras, pero dices, pero ya lo resolví, Exacto. entonces como que ya está un poco más soft, más suave. Me encanta, o sea, me parece que es una reflexión mega valiosa. Súper. Porque tendemos, o sea, y no es que tendamos, es que somos seres humanos y punto, y tenemos emociones y ya está. Y en momentos súper críticos, en los que estamos súper estresados, que la cabeza nos quiere explotar, tomamos siempre las peores decisiones. Las peores. Hay que parar Un momento. solo un momento. No, lo que dicen a veces tu madre, no te escuches, tú No te escucho. lloras, pues, ala, Dale. qué fuerte. Sí, yo me acuerdo que yo en el bus, tenía que esperar el bus en Atocha, y no lloraba, sino que sentía una profunda tristeza que me nublaba en ese momento cuando ya el día acaba y queda completamente en el silencio, que me nublaba el pensamiento, pero lo resolví. Y ya luego, pues decidí buscar algo un poco más cerca y todo lo demás, pero es heavy. Ya cuando pasa, sí es necesario drenar, porque vas como metiéndolo debajo de la alfombra. Sí, Vas como metiéndolo entre y esto se llena, sí. esto se llena. Y pasan 2 cosas, o la pagas con alguien que no tiene la culpa, porque no tenemos por qué pagar nuestras cosas con nadie, aunque en un momento somos humanos y explotemos, no es el deber ser. O 2, caigas en depresión, Exacto. porque dices: "Brother, estoy cansada de tantas cosas", y no te das el permiso de llorar. Entonces, date el permiso de llorar. Y luego al día siguiente, una lloradita y a seguir. Seguir. Literal. Maravilla. Y ya, o sea, pero muy heavy. Solamente la mano de Dios y la mano de mamá fue lo que me sostuvo, porque esos momentos fueron muy Me críticos. imagino. O sea, que verte que lo has perdido todo. Literal. Todo, Literal. todo. En la cuenta teníamos 0 euros y un bar cerrado. Sí, deuda. Y la comida y deudas. Y gente de los proveedores, y me debes esta cuenta, y no has terminado de pagar esto. Hombre, que lo que duramos fueron 9 meses abiertos, porque cayó la pandemia. No, es que es una de esas situaciones en la vida que de verdad te ponen entre la espada y la pared. Crítica, esa es la palabra crítica. Entonces dijimos, no, mira, pero nunca pensamos en devolver. Chivo que se devuelve, se esnuca. Me encanta. Así dice mi mamá. Chivo que se devuelve, se esnuca. Eso es un refrán muy común en Venezuela, Sí. porque literal, ni para atrás ni para coger impulso. Ya estamos aquí, bueno, pues ya está. Allá para adelante. No vamos a arrugar, Total. vamos a arriar. Así, Gloria, de verdad. Heavy. Volviendo al tema de lo que estábamos hablando de que las situaciones críticas tienes que parar y tal. Yo una vez escuché en un podcast y esto lo estoy aplicando y al menos a mí me ha resuelto mucho la vida para el tema de procrastinación y tal, pero que tiene que ver un poco con esto. Ok, A veces cuando estamos haciendo tareas mecánicas o estamos haciendo cosas durante el día, nos vienen pensamientos de situaciones que estamos afrontando. ok. O sea, es como que ahora tú estés maquillando a una clienta tuya y te venga el pensamiento. Intrusivo. Exacto. Joder, tengo una deuda de, no veo, te 20.000 euros con el banco y estés haciendo trabajo, pero estoy en tu mente estresada pensando en una cosa que no es lo que estás haciendo. Pues yo escuché una vez en un podcast y lo aplico y me encanta, es que tú reserves un momento de tu día para preocuparte. Ok, Entonces, básicamente, vamos a decir que, por ejemplo, en mi caso, yo estoy en el transporte público entre las 5 y las 7 de la tarde. Durante ese periodo de tiempo yo estoy en el transporte público. ok. Ese es mi momento de preocuparme. Es decir, que durante todo el resto del día, no. ¿Qué puedo hacer? No lo hago porque la verdad es que siempre me acuerdo, pero si cualquier cosa tomo una nota en el teléfono y digo, tengo que preocuparme por
X cosa. Y en mis 2 horas que estoy en el transporte público, Ok. como estoy sola, con mi cabeza, somos ella y yo sola, ese es mi momento de preocuparme. Es decir, que durante el día yo voy a ejecutar lo que tengo que ejecutar, voy a ser productiva y no voy a agobiarme por cosas que en ese preciso momento yo no estoy en capacidad de controlar. Wow. Y eso lo podemos aplicar para todas las situaciones de la vida, incluso las situaciones estas tan críticas. Wow. Porque al final es lo que tú hacías. Tú te pasabas Sí. tus horas trabajando para resolver el problema Y llegaba la noche y él llorabas por la noche tranquila en tu casa. Sí. ¿Sabes? Entonces, ese tipcito lo dejo por ahí porque a mí personalmente me ha servido muchísimo, porque cuando uno está con tanta mierda en la cabeza, Total. no eres productivo, no estás bien, estás deprimido, estás agotado. Es normal porque somos humanos, pero lo podemos gestionar. Entonces, en ese momento que estás agendado diario para preocuparte, te sientas en tu piso, ese, y somos preocuparnos. Ok, no sé, el bar, las deudas, los proveedores, tal, y en ese momento dejas salir todo eso porque tienes que dejarlo salir como tú hacías a Hay que diario. dejarlo salir. Tienes que dejarlo salir porque si no la batería está cargada y cargada y cargada. Totalmente. Lo dejas salir en ese tiempo que tú te has planificado para dejarlo salir ya, y todas tus preocupaciones del día las Desaparecen. en ese momento y desaparecen. Y es Desaparecen. increíble. Y además, como tú tienes justo ese momento, que es un momento de tranquilidad, que has dedicado a eso, te vienen soluciones. Sí. O sea, entre que lo sueltas, lo dices, también dices, bueno, pero ya resolví una serie de cosas y la mente hace. Pero entre esa búsqueda de mantener la cabeza firme, pero llorar, pero estás creciendo, Claro, estás aprendiendo. te estás como quitando, yo sentía que me estaba como quitándome la cáscara para aprender realmente lo que es la vida. Y que quizás todas estas cosas, no lo sé, en Venezuela no hubiesen pasado. Por supuesto que no lo sé. Oye, mira, para saberlo, pues, ni idea. Pero yo digo, wow, qué nivel. Cuando yo decido emprender, yo literalmente me apunté absolutamente todo. Me hice un cuadro. ¿Qué fue lo que no se tuvo que haber hecho? ¿Qué fue lo que nos debilitó por completo? ¿Y qué es lo que se debería hacer? Y lo fui haciendo tal cual, tal cual. Mira, ver primero con claridad, tener un trabajo primero en paralelo a lo que estás haciendo porque necesitas tener ingresos y necesitas primero no depender completamente de ello, Claro. porque eso te va a agobiar por completo. Entonces tienes que ir manejando una serie de cosas que yo dije, y me sirvió, o sea, al fin y al cabo, no sabía ni de broma, ni, ni por mi cabeza, nunca te lo juro, pasó. ¿Que yo iba a ser profe? No, profe de Y que te ibas a dedicar profesionalmente al maquillaje, que ibas a ser asesora de imagen. asesora de imagen, que O sea, iba a ser tantas profe cosas. de y se han abierto una cantidad de cosas porque lo que digo que quiero hacer, lo hago. A mí viví tanto con el miedo, con un tonto miedo, que ya ahora simplemente utilizo el miedo como motor. Es decir, lo pienso, lo analizo y digo, ¿me da miedo? ¿Te da miedo? Vamos. Soy súper fan de ¿Te eso. da miedo? Vamos. Vamos. Y es un reto. Como a mí me encantan los retos, vamos. Entonces, pero eso ya después de hace 2 años para acá, que ha sido una evolución realmente bastante rápida, pero porque dije, esto ya, y yo como que lo voy desarrollando poquito a poco. Sí, además yo creo que tú también viste tu vida, o sea, yo imagino que llegaste a un punto en el que miraste para atrás y dijiste, he estado haciendo lo mismo durante X años, vamos a cambiar el Me juego. cansé. Claro, te cansaste de hacer lo mismo y de no ver Resultado, todo lo Exacto. Yo decía, ¿qué propósito tengo yo en la vida? ¿Cuál es mi propósito? Pasaba horas acostada en una cama sin querer pararme, pero porque no sabía qué hacer, estaba muerta. Pero yo decía, pero muchacha tonta, párate. Pero viví tanto en el miedo que ahora el miedo es mi motor. Y donde haya miedo, ahí es. O sea, es tu momento más crítico en la vida fue el que me contaste con lo de tus padres. Y mira todo lo que pasó después. Pasó mucho. O sea, la hora más oscura es justo antes del alba. Literal. Cuando peor tú te sientas o cuando más miedo tengas de hacer algo, es el momento de seguir. Real. Ayer escuché una frase que me encantó, ¿no? Te conviertes en la persona que tienes que ser cuando sigues en movimiento. Exacto. Wow. Es lo que estábamos justo hablando al inicio. Wow. Sí, tal cual. O sea, tú cada vez que das un paso,
te estás transformando en la persona que tienes que ser. Cada vez que tú le dices no al miedo, o mejor, gracias, miedo, Gracias, miedo. ahí es donde tienes que seguir. Tienes que dar ese paso. Dale. Exacto, donde haya miedo es ahí donde tienes que seguir. Es que hasta hace 2 años, cuando a mí me botan del trabajo donde yo estaba por baja productividad y yo no estaba en la capacidad, yo trabajaba de teleoperadora y me siento en una esquinita y decía, me acaban de botar. Después de 2 años y medio. 2 años y medio en la misma empresa te echaron. ¿Y yo qué voy a hacer? Si yo vivía literal entre ir a un lado el fin de semana, volver y trabajar 8 horas de lunes a viernes, no tenía un propósito, ya tenía 26 años y decía, lo metí debajo de la alfombra, me metía debajo de la alfombra. Cuando, como te digo, fui forzada, me botan, fui nuevamente forzada, me botan, me senté, me acuerdo, en un banquito de estos de madera en Alcobendas y me hice la pregunta, ¿tú vas a seguir postergando lo que tú quieres hacer y vivir la vida sin propósito En modo automático. o vas a buscar la vida que tú quieres vivir? Que tú te mueras y tú digas, wow, yo viví una vida que yo quise vivir. Y no porque me la regalaron, sino porque yo misma la... Yo misma la busqué. Y yo, claro, claro. Es un clic muy rápido, muy rápido. Claro. Y empecé a buscar. Hice un taller de Manifestando los Sueños donde conocí a mi amada Valeria García, que fue como una persona, y eso que ella la consideraba menor, pero no influye el tema de la edad, es muy madura y tiene una sabiduría ancestral. Y ella dio ese taller de Manifestando los Sueños, por primera vez conocí el journaling, nos hizo unos ejercicios. Cuéntame tu nivel de ocio, cuéntame tu nivel, marca con una casilla tu nivel de la vida. la rueda de la vida. Sí. Mi nivel de ocio era 100. Tenía demasiado ocio. Y el nivel del profesionalismo era muy bajo. Me quedé en los otros puntos como, wow, bueno, pero no sentía nada. Yo dije, esto lo voy a cambiar. Y la voy a guardar porque la voy a replicar un año más tarde. Te lo juro. Me encantó. Y cuando la repliqué nuevamente con mis alumnas en uno de estos días, unos talleres que hice, que lo repliqué, le dije, Valeria, mira, lo voy a hacer. Yo dije, wow, cómo ha cambiado del cielo a la tierra. Salí de ese taller con la firme convicción de que yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero yo lo iba a hacer. Eso fue en octubre del 2023. Y en marzo del 2024 ya estaba dando la máster solado. Me encantó. Wow, corrí tanto. En estos días decía, yo estoy un poco cansada, ¿sabes? Coño, llevo años trabajando, ¿a qué hora que estoy cansada? En estos días estaba en la playa y digo, estoy un poco cansada, ¿sabes? Pero estás feliz. Estoy feliz, sí. Pero es como que en estos 3 meses del año me voy a quedar un poco respirando. Sí. Porque me agarré un aire, hice así. Y pasaron 300.000 capítulos en mi vida. Tan fuerte. Pero, o sea, te das cuenta, justo cuando tú decidiste que lo ibas a hacer, empezó a pasar todo. Todo y empezaron a darse oportunidades, empezaste a conocer gente, se te empezaron a ocurrir nuevas ideas. Entonces, desde el momento en que tú decidiste que sí lo ibas a hacer y que podías hacerlo, no sabías cómo, pero que podías hacerlo, mira, todas las cosas que han pasado en tu vida. Impresionante, sí. O sea, la persona que tú eres hoy, como decías al inicio, no tiene nada que ver con la que eras en ese entonces. Y todo fue porque tú dijiste, lo voy a hacer. O sea, tú tomaste esa decisión lo tomé. consciente Total. de conectar con esa versión futura tuya que sí iba a tener todo eso. Total. Mira todas las ideas que se te han ocurrido, toda la gente que has conocido en el camino. Sí. Todas las ramas que has ido armando en tu negocio. Y además, que por ejemplo, el contenido que haces en redes, que es súper rico, súper natural. Sí. Es súper auténtico, no es para nada, o sea, no es Programado, yo no puedo. Y eso tiene sus pros y sus contras, porque pues en tema de creación tienes que tener quizás un guión. Pero mira, yo no puedo. Yo digo, cada quien tiene una estructura de contenido, pero yo no puedo. Y según me paro, grabo y hablo. Me paro y digo algo, me paro y posteo algo, si estoy haciendo algo, porque al fin y al cabo, detrás de esa pantalla hay personas normales. Claro.
cuando me conoce me dice, eres casi igual, o sea, Eres yo la misma la persona. no cambio. No cambio nada, sí soy bochinchera, eso sí soy como muy, con ella soy muy melosa, como que les doy abrazo, mis muchachas. Tiene una energía súper bonita. Sí, ¿sabes? como que yo siempre, yo le digo, y siempre que comienzo las marchas, le digo, muchachas, la que no, porque hay veces, pues ustedes van a ver como que yo, pero es real. Pero yo veo una persona como tú, con tu energía, que abres la puerta de tu casa, mi y quizás yo no sea capaz de comportarme así, pero me llega tanto y me gusta tanto que la gente sea así y me gusta tanto que tú seas así, que al final atraes, Sí, ¿sabes? Atraes muy buenas energías y creo que también por eso atraes tantas oportunidades, también. creas oportunidades para ti misma, porque tienes una muy buena disposición, tienes una muy buena energía y es lo que tú decías, aunque te dé miedo, lo haces. Sí, aunque me dé miedo lo hago, es como que sí, totalmente. Y ahora vamos al tema del maquillaje. O sea, tú recordamos de que tú entraste al maquillaje por un tema de necesidad. Luego con el tiempo te fue gustando, lo fuiste desarrollando un poquito de aquí y allá, dices tus cursitos y tal. Pero ¿cómo tú llegaste al maquillaje profesional como una herramienta para cambiar tu vida y también para cambiar la vida de las personas? Esa es una pregunta bastante interesante porque ni yo misma la sé. Solo sé que cuando me despiden del trabajo en el mes de octubre, lo primero busqué el taller con Valeria, manifestando los sueños. Fui la última que me inscribí. Cuando yo salgo de ese taller, ya yo salí con las ideas claras. Porque fue como una guía. Yo llegué como que, mira, yo estoy aquí sin expectativas, pero yo estoy buscando algo. ¿Qué es? No lo sé. Y lo encontré ahí. Pero ya yo tenía la pregunta en la cabeza. ¿Qué es lo que quieres encontrar? No lo sabes, vamos a descifrarlo. Tras varios ejercicios que nos hizo en ese momento, hicimos una meditación guiada espectacular. Nada, salí de ahí y yo dije, metí curso de maquillaje profesional. Yo dije, porque pues tengo tanto tiempo, ha pasado tanto, no sé por dónde empezar, prefiero algo presencial. Y fui directamente a una escuela en Madrid y dura, bueno, sí, dura 3 meses, el último cupo, cuesta tanto. Yo dije, esto me sirvió para quitar el miedo. Porque diste un primer paso. Di un primer Hiciste paso. algo. Ya fui a maquillar a una empresa fui a la embajada de Bélgica a maquillar. Fui a la embajada, fui a una empresa, una maquilladora de estas para una pose, para un maquillaje, traje de baños, mira, no lo sé, varias actividades. Y fui perdiendo el miedo, fui armando mi equipo de trabajo, fui comprándome mi maletín, fui comprándome mi aro de luz y ya todo comenzó a tener forma, una forma más seria. Rompí la barrera de qué miedo maquillarte o acercarte o que te veas en el espejo y no te guste. Wow, ya empiezas a crecer. Los miedos empiezan que tus mayores miedos suceden y ya es un miedo menos. Y ya me encanta lo de que ya es un miedo menos, me encanta, me lo anoto. Ya es un miedo menos. Me encanta. Ya me dijo miedo menos. Ya me pasó. Viví. Check. Porque va ligado a vivir. Claro. Y bueno, cuando terminé el curso, pues antes de terminar el curso, tenía 2 meses, tenía un mes y medio haciendo el curso y solté la masterclass. Entonces, como las chicas, wow, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Pero y qué? ¿Pero y cómo? ¿Pero ya va? Yo le dije, mira, no lo sé. Yo tengo este espacio. Me endeudé para pedir las sillas, me endeudé para pedir las mesas, me endeudé y me endeudé. Son inversiones. Son Los, inversiones. los empresarios se endeudan para invertir. Están en proceso de que se vayan pagando a medida que eso evolucione. Claro. Y yo digo, wow, es impresionante porque dije, bueno, yo arriesgada. El que no arriesga, no gana. Y me arriesgué y salió. O no aprendes, porque nosotros también lo arriesgamos y aprendimos. Claro. Pero si no hubiésemos arriesgado, no aprendemos Estarías en el mismo lugar. en el mismo sitio, seguro. Me Y encanta. trabajando de camarera. Entonces digo, si todo lo que pasó era necesario para poder crear la historia de ahora, la vuelvo a vivir. Total. La vuelvo a vivir. Fue dura, pero la vuelvo a vivir. Y claro, cuando ya yo hago la máster, cuando yo me acuerdo, yo decía, yo tenía pánico aquí donde tú me ves. Cuando lo hice, un miedo menos. Total. Entonces ya rompí el hielo, pero mi idea es poder llegar, poder llegar. Por eso lo hago presencial, porque me gusta
pues tener el contacto con las personas, verlas, conocerlas, se crean demasiadas conexiones bonitas con Sí. mujeres increíbles, con, mira, mentalidad de glow up, que es realmente con lo que te tienes que codear, porque Claro. tu círculo, lo que más, 5 personas con las que más tú te codeas, eso es lo que tú vas a hacer. Exacto, exacto. Real. No, me encanta. Totalmente. Y quería preguntarte sobre, en el caso de las masterclass, perdón, en el caso de las masterclass de las chicas con las que interactúas, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia de alguna chica que gracias a tu masterclass su vida haya cambiado, o igual no cambiado, porque al final es una clase de maquillaje, pero que tú hayas mantenido contacto con esa persona y tu masterclass haya tenido algún impacto en la vida de esa persona mucho más allá de lo que respecta al maquillaje en sí? Sí, a Beatriz. Mm. La menciono porque literalmente ella cuando llegó a la clase, ella no sabía obviamente nada de su historia y a medida que se iba inscribiendo en cursos, en retos, se ha vuelto muy cercana. Se ha vuelto muy cercana, la he visto en varias oportunidades y hemos hecho demasiado clic. Incluso yo hice una cena de Navidad el año pasado Sí, recuerda, sí. con las más íntimas. A ver, estaban invitadas todas, pero pues hice dos cenas y ella fue. Y en ese momento yo me di cuenta que, wow, habíamos conectado más de lo que yo mismo había podido creer. Y ella me dijo, yo te doy las gracias a ti porque primero me sacaste de un lugar donde yo no tenía ni idea de cómo vivía. Me dice, cómo yo vivía antes. O sea, vivía con con los ojos cerrados y sin propósito. Ya después de cierto tiempo, ella me dice, cuando salí de tu masterclass, yo salí decidida a primero adelgazar. Me dice, yo me había dejado por completo mi yo, no sabía ni quién era, me daba igual, estaba volcada como a una vida, pues sí, con mi hijo, quizás, no sé, temas personales, Mm. y me dejé a un lado. Ahora ha rebajado más de 30 kilos. Mm. Se metió conmigo ahora en el reto de alimentación que estamos haciendo Sí. y es Reset. súper disciplinada. Tiene un emprendimiento. Ella trabaja de noche, ¿ok? Siendo, si mal no recuerdo, espero que no, enfermera, Mm. creo que sí. Trabaja de noche siendo enfermera y luego por la mañana tiene el emprendimiento. O sea, yo no sé en qué momento ella, Momento vive, en qué momento ella vive. Yo he hecho varios encuentros porque me gusta hablar con ella. Le digo, muchacha, vamos a almorzar o desayunar y nos reunimos aquí. ¿Quiénes se apuntan? Yo me apunto y vamos a conectar, a hablar. Y ella iba saliendo del trabajo, era sobre las 9:30 de la mañana y ella iba del trabajo al encuentro. No se pone excusa. Tiene cuando ha evolucionado de tal manera que yo siento que está explotando lo máximo. Y ella me comentó, cuando salí de la máster, me vi al espejo, yo dije, aquí hay que hacer algo real, hay que hacer algo real. Entonces ella, creo que ella y otras, pero ella puntualmente. Pero para que veas la importancia que tiene conectar con con las personas justas en el En el momento. momento. Sí, sí, sí. Porque si ella no hubiese ido a la masterclass, pues su vida hubiese seguido siendo piloto automático full time, Siempre, siempre. siempre. Sin embargo, que fue una clase de maquillaje que no es que sea, o sea, cuando hablamos a nivel técnico, es maquillaje. Es maquillaje y ya. Peinarte la cara y ya, pero no. Es más que maquillaje. Es mucho más que maquillaje. Es, en primer lugar, apreciarte, apreciar, porque además estás como que prestando mucha atención a tus facciones, a tu Literal. cuerpo. Empiezas a apreciarte físicamente. Empiezas a ver, joder, qué potencial tengo. Empiezas a conectar con otras personas. Empiezas a ver cómo otras personas ven la vida y dices, coño, tienen un punto, tienen razón. O sea, como que una clase que puede parecer como algo súper técnico, al final te abre muchísimas puertas. Es más, yo las Es- pongo a ellos a verse en el espejo. O sea, yo las pongo a ellas a verse en el espejo y le digo, no sé qué ojo tengo. Le digo, mírate, Sí, mira, de acuerdo. mírate, Sí. mírate bien. Y entonces es un proceso como de reconocimiento. Sí. ¿Quién soy? ¿Cómo me veo? ¿Qué me acepto? Ujú. ¿Cómo no me acepto? No somos un filtro en la vida real. Exacto. Tenemos poros, piel, somos personas comunes, normales y corrientes. Entonces, ajá, como que a tocar tierra un poco de más de esto, porque las redes sociales al fin y al cabo hacen un daño
si no lo sabes ejecutar de manera correcta, hacen demasiado daño, porque te idealiza la vida de la persona y no es así. Y no es así. Podemos sea, romantizar sin idealizar. Totalmente, y tú no sabes ni siquiera cómo esa persona, cómo se está grabando, o qué hay detrás que O sea, tú no puedes comparar tu vida entera con 30 segundos de reel de pana. de una persona, porque literal es un vídeo que se han grabado con intención en ese fondo, con esa ropa, con ese maquillaje y lo han editado. Todo eso tiene un trasfondo. Claro, que no significa que la vida de la persona sea buena o mala. No, es que tú no puedes comparar todo lo que tú eres, tus experiencias, tus relaciones, tu energía, con 30 segundos de reel. No es Ay, posible. Exacto. ¿sabes? Otra cosa que yo saqué de la masterclass contigo, o sea, saqué Sí. 2 cosas, Sí, además de lo que hemos hablado. Yo conocí a una chica, o sea, no voy a contar mucho porque creo que no. no es el momento ya. Exacto. Pero sí conocí a una chica que a la cual tu clase Sí, y conectar con otras mujeres le impactó muchísimo. Está en un momento muy jodido de su vida, sí sé quién es. seguramente sabes quién es. Está en un momento muy jodido de su vida y salió de ahí Sí, con sí, otra tiene. energía total. Sí sé. Sí, entonces he visto ese impacto en la vida real. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención de tu clase y que fue también lo que me permitió conectar muchísimo más contigo, es que tu masterclass es de maquillaje. Sí, tiene el trasfondo de vamos a apreciarnos, vamos a mirarnos, tal, pero tú iniciaste con una meditación guiada Sí, y tú hablaste de la manifestación. sí. A mí eso me parece brutal, porque son 2 cosas que cuando tú las miras así no tienen por qué estar conectadas. No, El maquillaje con la no, no. ¿por qué? Yo lo me ¿Sabes? Y a mí me encantó. Sí, Hubo gente que lloró sí, en la en la meditación. meditación. Sí, O sea, cuán poderosa puede ser si además tú, bueno, pusiste la voz, esto es súper simpático, porque esta niña es tiene una energía, es increíble. Y en la meditación, entró en modo zen. pero nivel Dios. O sea, Entró- fue increíble. Yo confieso, quizás se me quedo dormida. Pero estaba divino. Claro, es que estaba tan relajada. Sí, sí, es que esa es la idea. Esa es la idea, o que te relajes, o que drenes, pero que te entres en ambiente, porque es Sí. muy difícil. Vienen con la mente puesta en el niño, de lo dejé con el fulano, con el otro, y es una manera, pues, de traer al grupo y yo de poder mantener, o sea, de tener el control, porque, pues, 15 personas al fin y al cabo dependen únicamente de ti y mantener la atención del público es complicado. Sí, Son claro. 7 horas de clase Ujú. y habla que habla, y habla que habla, y habla que habla. Y yo las pongo a prueba y le pregunto y están atentas, o sea, están activas. Están interesados en lo que estás diciendo. Porque, Porque tú les dices, mírate al espejo. O sea, es que es increíble. claro, o sea, Tienes hazlo un tú. control sobre Sí. todo que me encanta. Sí, Pero lo de la meditación a mí me dejó flipando Sí, es porque muy era, o sea, no me lo esperaba. O sea, no me lo esperaba, pero no, no, no se lo espera. ir a una clase de maquillaje para aprenderme a hacerme el puto eyeliner que estoy sin salirme, no porque no me has enseñado bien, sino porque soy un desastre con el eyeliner, y hacer una meditación Qué fuerte. rodeada de desconocidas Sí, eso es lo más fuerte. y que estuvieron llorando. Es súper fuerte. O sea, a mí me impactó muchísimo eso y por eso he conectado tanto contigo, porque me ha parecido una experiencia tan holística y tan enriquecedora para las personas que van ahí. Sí, totalmente. Y lo otro fue lo de la manifestación. Yo comienzo con eso, sí. Quiero que me cuentes de eso porque me parece tan interesante que en el mundo que tú te mueves, que desde fuera lo vemos tan superficial, porque al final Correcto. es maquillaje. Es que eso es lo que yo no quiero. Claro, que estemos hablando de manifestación, de intencionar nuestro destino, nuestra vida, y que lo estemos combinando con la autoapreciación. O sea, a mí todo eso me parece tan enriquecedor. Sí. Cuéntame un poco de tu experiencia con la manifestación, cómo llegaste, bueno, ya nos contaste un poco, pero cómo llegaste hasta ahí y cómo ha impactado tu vida. Wow. Manifestar para mí básicamente ha sido lo que me ha salvado de todo. Yo cuando decidí iniciar una clase, todo está creado, nada es una copia, pero siento que en todo podemos poner nuestra energía y poner un valor añadido a nosotros, a nuestro propio criterio como humanos, seres individuales. Todo el mundo da una clase de maquillaje, todo el mundo la hace, pero yo quería ir un poco más allá. Efectivamente, tus palabras muy acertadas. No quiero que lo vean relacionado a algo superficial, porque se tiene la falsa creencia o el mito de que te maquillas porque tú quieres ocultar algo. Claro. Muchas veces el maquillaje te salva, o sea, aplicarte un polvo, aplicarte un ruborcito, aplicarte un rímel, te ha sacado de una baja de depresión o Sí. te ha sacado de un momento crítico de lloradera
porque eso lo asocia tu cerebro. En el libro de hábitos atómicos decía, cuando tú asocias la recompensa que te produce generar ese acto, entonces tú dices, yo me voy a maquillar porque con esto yo voy a lograr sentirme mejor y voy a salir a dar una vuelta. Como que maquillarse para salir a dar una vuelta y sentirte mejor va ligado a eso. Entonces, al fusionarlo, yo dije, ellas vienen, ellas van a aprender a maquillar. Pero ¿qué me gustaría a mí que me enseñaran? O, o que quizás yo pudiese desconocer, manifestar la vida. Porque comienzo la clase arrancando, ni siquiera presentándome. Les digo, ¿conocen ustedes lo que es el Vision Board? No. O Sí, la una, mayoría no sí. sabe, sí. Una sí, no, ni idea. Le digo, ¿ustedes se han visto en algún momento, se han llamado a capítulo, ustedes han dicho, ok, yo quise buscar un curso de maquillaje? ¿Por qué quisiste buscar un curso de maquillaje? Tus respuestas. Me acaban de operar de la vista y nunca me he visto sin gafas y ahora quiero encontrarme. Quiero conectar con otras personas. Quiero poder sentirme cómoda viéndome al espejo. Al fin y al cabo, detrás de cada petición de una de ellas está escondido una sola cosa, que es la inseguridad y el miedo. Claro, 100%. Y cuando tú te sientes segura de ti, tú te ves en el espejo, tú posas, tú te ves, Tu actitud entera cambia. tu actitud entera cambia. Y puedes no estar ni siquiera maquillada. Sí. Y tú dices, me voy a maquillar y voy a ser yo en 4K. Sí, ¿Sabes? literal. Literal. Me encanta. Pero si tú aún te maquillas y tú no te sientes así, se exterioriza y eso se ve. La gente lo nota. Sí, La gente lo nota. en tu energía. Entonces, ¿tú te vas a maquillar con qué finalidad? Porque si tú piensas que tú vienes a sentarte a escucharme a mí, a yo decirte cómo usar la brocha, que pasa, pero pasa más allá. Claro. No me gusta que sea tan banal. Nunca me he sido que me gusten las conexiones banales, ni las conexiones tan frías, ni las conexiones. Incluso me ha costado en redes conectar porque tú tienes más que yo y porque yo me puedo aprovechar de. Eso es algo que yo no puedo. O sea, es como, mira, no. Si realmente yo quiero y wow, es una oportunidad de negocio, pero no porque ya está impuesto. Entonces, Claro. si ustedes vienen para acá con la firme convicción de que se van a aprender a maquillar, pero también pueden saber quiénes son, porque muchas veces descríbete y no sabes cómo describirte. Total. Y es tan importante aprender a describirnos. Entonces, yo ahora me puedo describir perfectamente, pero antes yo, no sé. Yo soy María, tengo 20 años y soy venezolana. Ya Quedamos. esa es tu biografía. Entonces, aprender a eso, cuando sales de ahí, dices, aprendí algo nuevo, me fui con las expectativas cumplidas, o eso es lo que yo intento, porque me dejo la piel. Y número 3, me voy con una chispita, Me encanta. con un pensamiento que yo te dejo ahí, algo seguro de toda la cháchara que yo te hablo, algo te va a quedar, Sí. seguro. Mira, esa chama, de tanto que habló, yo creo que eso, y quizás no sabes tú a quién le puedes aportar a que su vida sea 1% mejor. O a que eso que tú aprendiste, que quizás yo desde otras personas a mí me lo transmiten, pues yo te lo doy la herramienta a ti. Al fin y al cabo, entre compartir lo que sabemos está la abundancia. No hay competencia de ningún tipo, No. y mucho menos entre mujeres. Ahora, todo es una bendita competencia. Entonces, me voy con me llevo, comienzo con eso y les dejo esa cuando se van a su casa. Entonces es como que, bueno, ahí quise mezclarlo todo. Entonces dije, voy a comenzar así para que esto sea como más bonito. Incluso a la hora del brunch, ¿en qué trabajas? ¿Te sientes bien en el trabajo? ¿Por qué? María, renuncié. Y yo le digo, muchachas, ya va, espérense. Ya dejé ese trabajo. Estaba amargada. Mi jefe, mira, lo boté. Naguará, ese no servía para nada. Y yo, ¿qué? Bueno, bien, pero ya va, espérate. Entonces, es eso, a moverlas. Da igual, te votaron, ve a otro sitio, a otra. Claro. No vas a volver Miedo a vivir menos. nunca más. Un miedo menos. Bueno, por eso fue que lo mezclé todo. Me encanta. Y además, o sea, tú eres un ejemplo de que la manifestación Total. es real. O sea, la manifestación aquí yo quiero hacer otro paréntesis de los míos. O sea, la manifestación la podemos ver desde muchos puntos de vista diferentes. La manifestación lo podemos ver desde un punto de vista
espiritual, esotérico o como lo quieras ver, pero para mí la manifestación es poner la intención Totalmente. de que tú vas a tomar acción para lograr algo. Puede que tú ni siquiera sepas Literal. qué coño vas a hacer en realidad, pero tú estás diciendo, como dijo María, yo lo voy a lograr y yo lo voy a hacer. Exacto. O sea, y yo lo he vivido en carne propia. O sea, yo no es que sea la persona más espiritual y más esotérica del mundo, pero yo estoy materializando en los últimos 2 años de mi vida tantas cosas, esto. Me lo hablaste y yo dije, wow. O sea, estoy materializando en mi vida tantas cosas que yo cuando empecé en este camino no sabía qué es lo que quería, jamás me imaginé tener un podcast. O sea, me cuesta grabarme para hacer un reel de 30 segundos. Imagínate salir en cámara Un podcast para un podcast. o sea, imagínate, me cuesta socializar. Imagínate entrevistar a las personas. ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir, que al final, cuando tú pones la intención, no, perdón, La bueno, sí, manifestación. cuando pones la manifestación en acción y tú tienes la intención de hacer cosas, de tomar, o sea, de dar pasos, de tomar acción, las cosas empiezan a aparecer en tu camino, como dices tú, o sea, no dejas ir oportunidades. No. Las cosas empiezan a aparecer en tu camino y tú vas identificando, esto está alineado con la persona que yo quiero ser. Total. Puede que yo no sepa que quiero tener un podcast, pero sé cómo me quiero sentir de aquí a 2 años. Correcto. Eso está alineado con la persona que quiero ser. Esto no, esto pasa, esto seguimos por aquí. Vamos dando pasos. Y la manifestación es eso. O Correcto. sea, es la capacidad que tenemos de entender a dónde queremos llegar. No tiene que ser una idea súper concreta, pero No. quién queremos ser en el futuro y tomar acción para hacerlo. La intención es la Eso es. acción para hacerlo. Y me encanta de verdad que a pesar no, sino que aunque tu camino es muy específico ligado a un tema que aparentemente es la imagen externa, en realidad esté mucho más alineado con quiénes somos por dentro. Totalmente. O sea, Sí. me encanta y además me encanta la forma en que se relacionan esos 2 conceptos. Sí. No, fíjate que no lo había visto ni así yo, ¿eh? A ver, o sea, en el podcast, la primera temporada estaba dedicada casi exclusivamente al amor propio. Y yo siempre decía que el amor propio empieza desde dentro. Totalmente. En tu caso, o sea, en las clases que tú das, las personas van con la intención de recuperar su amor propio desde fuera. Desde hacia fuera hacia adentro, pero después se dan cuenta de que si tienen bonito aquí, de que si se sienten aquí que no está ahí tanta telaraña, que han logrado dejar ir, sanar cosas muy, buah, que podríamos hablar hasta las 5 de la tarde, tú dices, se va a ver bonito, Total. porque eso fue una sola, muy puntual, ella seguro sabrá quién es. Cuando terminé de verse la clase, estaba tan guapa, estaba tan bella, pero estaba tan seria su cara. Es como que quedé tan guapa y quedé tan linda, pero con todo lo que me acabas de decir, es como que estoy ahorita en un reseteo. Sí. Entonces, no le lucía, no le lucía. La belleza no la lucía. No le lucía el maquillaje, Total. que embellece cualquier cosa, porque te echan una Sí. pinturita y ya, ok, y estás bien, decente, aesthetic, pero no le lucía y ella misma lo reconoció, no me luce. Y yo, también de esa experiencia, tomé fue el hecho de nombrar mi máster Más que Maquillaje. O sea, literalmente se llama Más que Maquillaje porque Porque lo es. literal es más que maquillaje. Entonces, me es muy bonito que ojalá que la magia de la gente nunca muera, porque vivir en la magia es divino. O Sí. sea, no llevándolo a la irrealidad, pero sí teniendo magia, creyendo en en las causalidades Sí. de la vida, en las señales de la vida, viendo como, ¿viste por qué pasó esto y dije esto? Me parece que es una forma de vivir muy linda. Cada quien vive como quiera, pero Sí, pero yo le pido esa. romantizar la vida yo creo que es algo que todos deberíamos hacer. Total. ¿Por qué? Y yo lo veo desde este punto de vista, porque yo creo que tenemos que estar muy agradecidos de absolutamente todo lo que nos pasa, lo bueno, lo malo, lo terrible, todo. Porque Todo. todo lo que ha pasado, yo de hecho, hace mucho tiempo antes de tener la mentalidad que tengo hoy, Ok, aún así yo tenía como un lema, ese era mi lema de vida, yo nunca me arrepiento de nada. ok, me gusta. Yo jamás, jamás me arrepiento de nada. Que me hubiese gustado quizás, no sé, X situación, manejarlo de una forma diferente. Bueno, claro, obviamente porque todos somos mejorables, pero yo jamás en la vida me arrepiento de nada. Qué bien. Y yo no me lamento por nada que me haya pasado en mi vida. ¿Por qué? Porque es que todo eso ha contribuido a que yo sé quién soy hoy. Y yo adoro la persona que soy hoy. Qué fino. Y romantizo mucho mi vida porque estoy tan agradecida por todo lo que tengo. O sea, yo, mi esposo Alejandro se ríe muchísimo de mí porque yo con los amaneceres, con la luna,
le tiro fotos y son tonterías. Y, por ejemplo, hay veces que regresamos a casa y le digo, mira qué bonito el lugar donde vivimos. Es verdad. Yo romantizo muchísimo la vida porque yo estoy tan agradecida Yo también lo romantizo todo. por todo, absolutamente todo. Incluso hubo una época en la que yo, por ejemplo, cuando no estaba muy satisfecha con mi trabajo, Ok. por situaciones que tenemos todos, pero yo siempre que llegaba a casa, siempre me decía, tienes que estar muy agradecida de lo que tienes. Hay personas que no tienen lo que tienes No tú. tiene totalmente. Y esto que tú estás haciendo hoy, que puede que por lo que sea te estés haciendo sentir mal, te está ayudando a construir una Claudia más fuerte, más resiliente, con más conocimiento, con más experiencia, que el día de mañana va a agradecer todo esto que está pasando ¿Qué está ahora. pasando hoy? Entonces, yo ni me arrepiento de nada, agradezco todo lo que tengo y todo lo que vivo y romantizo muchísimo mi vida. Me parece que es fundamental. Lo máximo. Es lo que estábamos hablando al comienzo. Exacto. Que romantizarlo y darse cuenta de todo es lo máximo. Y además Para- creo que es una de las formas más ricas que hay de vivir el presente, porque muchas veces, y con esto vamos a cerrar, Sí. muchas veces pensamos mucho en el futuro. Y nos perdemos el Y presente. nos perdemos mucho el presente. Y el presente es tan rico. Vivimos con esa zozobra. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasará? ¿Cómo lo será? Mira, escúchame, hay situaciones que cambian en medio Y segundo. que tú no controlas. Tú lo sabes bien. Te han pasado 20.000 cosas que tú no Yo no lo controlas. puedo controlar. Yo a lo mejor estoy sentada, uno no sabe, recibe una llamada, lo que sea. Mira, te ganaste la lotería, te tienes que ir para donde sea. En Venezuela, yo qué sé, hay tantas situaciones que te pueden cambiar que tú tienes un plan y eso se puede venir abajo con una sola cosa que sucede. Entonces, estamos todo el tiempo pensando En el futuro, en el futuro, en el futuro. Pero cuando romantizas, estás viviendo en el que presente. estamos viviendo en el presente. Yo romantizo todo. Es súper lindo y me encanta poder coincidir contigo y haber venido para acá y poder hablar de tantas cosas. Wow, yo me voy con la mente así. No le quedas, que eso también es como un shot de energía porque tú haces un recuento de tu vida. Claro, tú dices, agradeces más, ¿no? Total. Entonces, para cerrar, quisiera, a ver, esto va a ser, creo que va a ser la pregunta más difícil, Ok. de todo el podcast, de las 2 horas que llevamos hablando. Ok. ¿Qué mensaje final le darías a quienes nos están escuchando ahora? Digo que es la más difícil porque hemos hablado de tantas cosas tan valiosas que no sé ni con cuál me quedaría, pero así, lo primero que te venga a la mente. Quítate los miedos. Me encanta. Un miedo menos. Mira, bueno, es que es mi frase. Del miedo que tú tengas, cuando te pase, vas a decir un miedo menos. Y eso lo va a usar como motor para poder avanzar. Todo recae ahí. Absolutamente todo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me pregunto. Reacciona sobre el suceso y dices, vale, pues nada. Pasos Así que nada. Acciona, ya, con lo que tengas, como puedas y como lo veas tú hacer. Que la oportunidad ya es hoy, así que un miedo menos, siempre un miedo menos. que me encanta, es fantástico y estoy totalmente de acuerdo contigo. Te agradezco una vez más. Gracias a ti. Súper contenta de esta entrevista. Si quieres, para cerrar, puedes decir dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir. Soy María Gemua en Instagram, soy María Gemua en TikTok. Y pues ahí ustedes o bien me escriben, está linkeado mi WhatsApp, pueden ver mi página y pues escribirme, hablarme, seguirme, contarme cosas, chismear, que las maquille. Soy profe, entonces me soy asesora de imagen y pues me encantaría conocerlas, verlas y conectar sobre todo. Conocer a María es toda una experiencia, así que yo personalmente la recomiendo. Pues muchísimas gracias por todo el tiempo que nos has dedicado hoy. Hay muchísimo contenido sobre el que pensar, analizar, revisar y hacer una introspección para ponerle ese glow de más que necesitamos en nuestra vida. Hasta el próximo episodio. Sigue brillando. Bye bye. Bye.